La Escritura nos dice que Jesús dio dones espirituales a la iglesia. Uno de esos dones es el don de la enseñanza. Y es que la iglesia no solo tiene la misión de predicar el evangelio, sino también de enseñar a los nuevos creyentes a guardar todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Cuando entramos a la iglesia como nuevos creyentes, traemos con nosotros la cultura del mundo. Tenemos ideas y actitudes que hemos aprendido de la cultura popular no santificada. Y tenemos vacíos que tenemos que llenar con las enseñanzas del evangelio. Este es el currículo que la iglesia debe llenar con el tema general de la santificación del creyente. Y nosotros, como alumnos, tenemos un papel muy importante que jugar en el aprendizaje. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, recibe un saludo cordial. Hoy tenemos la lección que es la iglesia y la educación. Qué privilegio estar contigo y con todos nuestros hermanos y hermanas, Rafael. Bendiciones a Dios. Pero siempre tenemos que comenzar con palabra de oración. No podemos saltar eso, ¿verdad? No podemos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de presentarnos ante ti, de saber que tú eres nuestro Dios, nuestro Creador y el autor de todo lo que hacemos. Bendice a Rafael y bendíceme a mí al estudiar tu palabra con todos los que participan a través de la audiencia. En el nombre de Jesús lo rogamos y lo bendecimos. Amén. 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 Vamos a comenzar con un pasaje, Johnny, en el libro de Mateo que nos habla acerca del ministerio multiforme de Jesús. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Qué palabras tan bonitas, Rafael, que nos muestran el poder de Dios transformador. Y nos da varios verbos allí, cada cual con más potencia. Entonces, Johnny, tenemos que Jesús cumplía un ministerio triple que me da mucha satisfacción que la iglesia ha tomado esto como el ejemplo o el currículum del tipo de ministerio que debemos de hacer: la predicación, la enseñanza y sanar. Y por eso es que es una iglesia que ha desarrollado tantas instituciones. Entonces, Jesús modeló en su ministerio la parte de la enseñanza, porque la predicación tiene cierto éxito, cierto alcance, pero no llega a cumplir toda la misión de lo que él quería realizar. Y todo esto es con el propósito de traer compasión a todas las personas. Sí, Johnny, y entonces el tema de que Jesús tenía que hacer la enseñanza porque pues había que explicarle a las personas, había que enseñarles los diferentes pasajes del Antiguo Testamento, y nosotros tenemos varios de esos ejemplos en el Evangelio en donde Jesús les explicaba las diferentes profecías y cómo él cumplía esas profecías en su ministerio. Pero entonces vamos a ver
una forma en cómo se habla acerca de la enseñanza, de la educación, usando otras palabras en el libro de Romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué bonitas palabras, Rafael, que desdoblan como una carta que está cerrada y la abrimos, la explicación de qué quiere decir el ministerio de enseñanza. El ministerio de enseñanza es con el propósito de renovar nuestro entendimiento. En otro lugar lo llaman que tengamos la mente de Cristo. En Filipenses se nos invita a pensar como Cristo. Todas estas metáforas de pensamiento están aquí plasmadas en una frase con el propósito de indicarnos la importancia de la educación y del ministerio de enseñanza. Y Johnny, entonces esa renovación de la mente, ojalá que pudiera ser algo así, mira, automático y rápido. Como magia. Sí. Algo así tan fácil de que nos explican algo y como en la televisión en 30 minutos ya se resolvió todo el problema y la gente feliz. Los programas de televisión. Exacto. Pero si sabemos algo es que la mente humana, la cabeza humana es muy terca. Lo que leemos en el Antiguo Testamento es una serie de apostasías y es como que el pueblo de Israel nunca llegó a aprender las lecciones y por lo tanto tenían tantas malas experiencias y tantos castigos de Dios. La renovación del entendimiento no es otra cosa sino un cambio en la mente por la educación, por el estudio, por el convertirse y entregarse a Dios cada día y renovarse, ir renovando esa conversión. Entonces, es una lucha que el ser humano tiene y que la iglesia tiene en educar para renovar la mente de sus miembros. Y vamos a ver un ejemplo, cuál es el efecto de la renovación en los discípulos de Jesús justo después de la muerte del Señor. Y lo leemos del Evangelio según San Juan, el capítulo 20, los versos 19 y 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Johnny, aquí hay una renovación muy hermosa porque en un versículo se nos presentan a los discípulos de Jesús como llenos de miedo. Y en el siguiente versículo estaban llenos de alegría porque la experiencia que tuvieron con Jesús los transformó, los renovó. Y eso hizo que ellos fueran personas diferentes. Eso les dio el poder, la energía, la confianza, la seguridad de salir a conquistar a Jerusalén, a Judea, a Samaria y a todo el mundo mediterráneo en el nombre de Jesús. Y Rafael, en este caso se te cumplió lo que tú querías, que fuera instantáneo, porque entró Jesús y ellos tienen miedo, salió Jesús y ya estaban gozosos. Que sí, no digas que se te cumplió. Buenísima observación, Johnny. Y ojalá que todas nuestras experiencias fueran así, instantáneas, pero me temo que como el corazón humano es tan egoísta y perverso y nadie lo entiende, entonces requiere mucha paciencia la iglesia, los evangelistas, los pastores y los maestros, enseñando a la gente a obedecer todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Amén. Y entonces, como venían entrando, como ellos salieron a predicar el evangelio y empezaron a traer gente al cuerpo de Cristo,
a la iglesia, tenían muchas cosas que enseñarles del Evangelio. Vamos a ver un ejemplo de esto. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén, Rafael. Qué palabras tan impresionantes y abarcantes de la filosofía cristiana. El primer punto que Pablo está enfatizando a estos nuevos conversos de la iglesia de Corintios que no conocen ni entienden la literatura del Antiguo Testamento. Ellos no crecieron escuchando las historias de la creación y las historias de la libertad que el Señor les dio al salir de Egipto, etcétera, etcétera, todas las historias. Pues hay que enseñarles una nueva moral. Esa moral la aprendían los judíos a través de todas las historias y a través de los mandamientos específicos, particularmente el séptimo mandamiento. Pero al no tenerlo, los romanos y los griegos en medio de su cultura tenían otra manera de ver el mundo sexualmente. Inclusive esto incluía que la práctica de prácticas homosexuales eran parte integral del diario vivir de ellos, sin que la persona tuviera un estilo de vida homosexual, como decimos nosotros hoy. La mayoría de los hombres tenían un muchachito de 14 años. Estamos hablando de los romanos ciudadanos que tenían la capacidad de mantener su casa y ser ciudadanos. Estos tenían un niño entre 12 y 14 años que les servía para sus satisfacciones sexuales cuando ellos le viniera al caso. Y además de eso, practicaban que cualquier persona podía unirse con cualquier otra mujer, cualquier hombre. Las mujeres, sin embargo, las tenían metidas en la casa. Todas estas cosas son contrarias a la palabra del Antiguo Testamento. En un caso, liberan a las mujeres, permitiéndole ir a las iglesias, que este es el caso de cómo el Evangelio y los pensamientos morales del Antiguo Testamento liberan. Y en otro caso, por supuesto, le enseñan la conducta correcta, circunscribiendo la sexualidad a un hombre y una mujer en el matrimonio. Johnny, es un concepto nuevo, me imagino, para todos ellos. Inclusive lo fue para mí, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando comencé a estudiar la Escritura y se me explicó esto, inmediatamente empecé a pensar en las implicaciones de esto. Porque si fuimos comprados por precio, y ese es otro concepto que es extraño para nosotros. Jesús nos compró por precio y el precio fue su preciosa sangre. Le pertenecemos a Él. No somos dueños de nuestro cuerpo. No nos pertenecemos a nosotros mismos, sino le pertenecemos a Jesús. Y eso es una cosa maravillosa para el que capta la bendición y la hermosura de ese pensamiento. Pero entonces, eso nos lleva a pensar que debemos de tratar nuestro cuerpo con el propósito de santificación, de glorificar a Dios en nuestros cuerpos. Y para enseñarle eso a personas que, digamos, pudieran haber tenido 50 años viviendo en otro estilo de vida y que de repente llegaran a la iglesia, no es de extrañarse, Johnny, que esta lección había que repetirla y ser pacientes con las personas y hablarles con amor y recordarles a Jesús, porque la motivación es Cristo. La motivación es que Jesús dio su vida por nosotros para santificarnos. Y entonces, basado en eso, la persona tiene que entregar su corazón y de ahí que la iglesia tiene que ser paciente, los pastores y maestros tienen que ser pacientes educando a las personas en la iglesia. Y vamos a ver otro pasaje donde
se ve también el tema de la santificación y el tema de la enseñanza. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo ello, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Johnny, aquí sale bien claro cómo Pablo le dice a esta gente en Tesalónica las instrucciones que les dimos a ustedes. Está bien claro que Pablo servía de maestro. Parte de su ministerio era la enseñanza, la explicación, cómo se aplican los principios divinos, la cultura de Dios, la hermosura de la santidad en el diario vivir en la vida de esas personas. Les está explicando acerca de la moralidad sexual, acerca de muchas cosas, y les dice claramente que la voluntad de Dios es la santificación para ellos. Amén. Qué bonita palabra, Rafael. Esta enseñanza es válida el día de hoy, al igual que en aquel tiempo de los romanos, de los tesalonicenses y de los corintios. Y Johnny, no solamente era el tema de la inmoralidad sexual, sino que también el trato entre las personas, porque una de las cosas que nos podemos imaginar, Johnny, la mezcla interesante e inusual que se veían en esas casas, iglesias, donde entraban unos que eran griegos, otros que eran romanos, otros que eran judíos, otros que eran una mezcla de culturas, otros que eran de la cultura asiática o la cultura africana. Y entonces, Johnny, te puedes imaginar que cuando mezclamos todas esas culturas, si a veces echando broma nos ponemos a hablar de que nuestros países son mejores que los otros, ¿cómo sería cuando unas personas que no estuvieran completamente santificadas llegaran allá y de repente hacen chispas, se chocan, se contradicen? Y entonces por eso encontramos el tema que leemos ahora en el libro de Romanos, el capítulo 10. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Me encanta este texto, Rafael, porque alude a las dos doctrinas más importantes de la teología judío-cristiana. La primera es la creación, está aludida. En otros lugares Pablo la trae a la superficie, pero la creación es la primera y más importante razón para todos saber que debemos respetar nuestro cuerpo, porque Dios sopló el espíritu para que esté en nosotros, y ese espíritu es de Dios y regresa a Dios cuando morimos. Eso está clarito entre Génesis 2:7 y Eclesiastés 12:7. En ambos lugares nos habla de los extremos, cuando fuimos creados o cuando nacemos y lloramos por primera vez, entra el Espíritu de Dios a nosotros, y cuando morimos y exhalamos el último aliento, regresa el Espíritu de Dios a Dios que lo dio. Así que somos templo por creación y somos templo por redención. Y aquí el hermano Pablo los une a los dos. Y en el nombre del Señor, que es el creador, Él es también el salvador. Entonces, Johnny, debido a que Dios es el creador y que Dios nos ha redimido, aquí Pablo les está diciendo no hay diferencia entre judío y griego. Aquí, en la iglesia, todos somos iguales.
Aquí no hay doctor que sea más importante que, que otra persona. No hay generales y soldados. No hay ricos y pobres. Todos somos iguales ante los ojos de Dios porque todos fuimos salvados por gracia. Y Johnny, yo pienso que esa tenía que haber sido un punto de gran énfasis en la enseñanza a la iglesia. Ya nosotros sabemos lo que dice el libro de Hechos, capítulo 6, donde había murmuraciones de unos contra otros. Ya nosotros sabemos que, y ahorita vamos a leer, que había dificultades entre los judíos y otros de otros orígenes. Y entonces tiene que haber sido un punto de gran importancia la enseñanza de la igualdad entre los que son redimidos de Cristo, porque todos somos salvados por la gracia y no hay ninguno que sea mejor que otros. Y entonces vamos a ir a ese pasaje al que aludí en Hechos, capítulo 10. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque nunca cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Johnny, qué interesante. Este pasaje siempre que lo leo me emociona por las cosas que aprendemos ahí. Número 1, la labor de Dios en enseñarle a sus hijos cómo deben de vivir en el mundo. A mí me ha mostrado Dios. Dios fue mi maestro. Yo aprendí la lección que no debo de llamar a ningún hombre común o inmundo. Pero también está el tema que debe darnos pausa y debe hacernos examinarnos personalmente el tema de que Pedro era un hombre convertido y que había recibido el Espíritu Santo. Ajá. Y a pesar de eso, Johnny era un hombre lleno de prejuicios. E insulta a su hospedador, insulta a Cornelio, el jefe de la casa. Sí, sí. Y entonces, Johnny, lo que para mí eso quiere decir es que no debo de pensar que yo estoy libre de prejuicios y que todo lo que yo estoy pensando está santificado, porque de repente yo soy como Pedro, que aún teniendo décadas sirviendo al Señor, aún teniendo décadas leyendo la Escritura, orando, entregándome a Dios cada mañana, yo puedo ser como Él, que todavía necesito aprender lecciones para reflejar el carácter de Cristo en mi vida. Y aprenderla una y otra vez. Sí. Sí. Entonces, vamos a ver el siguiente pasaje donde es Jesús el que está haciendo el papel de enseñarle a sus discípulos. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa frase que estaba ahí resaltada, pero así no será así entre vosotros, es el ministerio de enseñanza de Jesús. Les estaba contrastando lo que ellos veían en la cultura popular y estemos conscientes de que estaba hablando de la misma cultura judía o tal vez también de los romanos. El tema es que Jesús estaba diciendo: cuando ustedes ven eso, no hagan así. Ustedes tienen que ser de esta otra forma. Contraculturales. ¿Perdón? Contraculturales. Correcto. Contraculturales. Sí, sí, correcto. Y entonces es el tema de que así como Jesús le estaba enseñando a sus discípulos, así como Dios vino después
para todavía enseñarle a Pedro, que tuvo el mejor de los maestros y que todavía tenía lecciones que aprender, la iglesia tiene que enseñarle a sus miembros y tiene que ser paciente y muy cuidadoso. Y esto es lo que Pedro nos dejó en enseñanza. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Rafael, aquí hay unos secretos pedagógicos maravillosos. Nos está diciendo el hermano Pedro, que lo aprendió por sangre y por sudor y por vergüenza, que tenemos que tomar nuestras mentes y ceñirlas. Y esta palabra que dice aquí es atarlas, amarrarlas. Pero está hablando de cómo ese entendimiento nuestro tiene que ser atado por la gracia del Señor. Es decir, que las sogas que vamos a usar para atarlo es la gracia del Señor que va a transformar nuestras vidas. Y el detalle operativo que Él nos da en el verso 14, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Pedro rescata los deseos. Y esto nos hace recordar los sentimientos, las emociones nuestras, que ni son buenas ni son malas por ser emociones, sino que esas emociones que antes las teníamos para las cosas malas, él está diciendo, el hermano Pedro, ahora tenemos que aplicar esa misma emoción. No es eliminar la emoción, sino que es aplicar esa emoción a la santidad y dedicar nuestra energía a ser transformados. Y Johnny, yo lo que estoy viendo en este pasaje es el papel que juega el cristiano en lograr el aprendizaje. Porque una cosa es que la iglesia te esté dando información, te esté explicando cosas, que los pastores y los maestros dentro de la iglesia le estén enseñando a las personas. Y otra cosa es que la persona haga el esfuerzo por aprender. Cuando la iglesia da información, cuando la iglesia da tareas, cuando la iglesia da ejemplos, todo eso es muy efectivo. Pero si la persona no está prestando atención, si la persona no está ciñendo su entendimiento, si la persona no toma como su propia responsabilidad su santificación, no seguir en los deseos de antes, sino adquirir deseos nuevos en la voluntad de Dios, entonces la misión de enseñanza de la iglesia va a ser un fracaso. Esto solamente funciona cuando nosotros tenemos un corazón abierto y deseamos recibir las enseñanzas del Señor y ponerlas en práctica. Esto solo funciona si nosotros reconocemos la voluntad de Dios, decidimos entregarnos y practicamos y las adoptamos en nuestras vidas. Así que tenemos que no solamente tener el ministerio en la iglesia, sino en el ministerio en el corazón también, de recibir, de aprender, de practicar, de adoptar y hacernos dueños de estas enseñanzas. Y entonces así sucede el cambio. La fórmula nos la dio Pedro. Tenemos que poner en coordinación los sentimientos pasionales que antes nos llevaban en un camino, esa misma intensidad y ese mismo sentimiento, ponerlo con respecto a la palabra de Dios, que transforma por su enseñanza y por el Espíritu Santo nuestro entendimiento, y así nos conformamos. Por eso es que dice, conforméis a los deseos, porque antes teníamos unos deseos, ahora vamos a desarrollar nuevos deseos. Las mismas pasiones, pero a deseos del Señor para transformación. Muy bien. Y entonces con este pensamiento, queridos hermanos, llegamos ya al final de nuestro estudio. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.